Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la más cordial bienvenida a esta semana. Una semana apasionante, una semana de estudio, una semana de evaluación, de preparación, de ir a lo profundo del tema respecto de las 10 plagas. Un saludo cordial para todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv, para mis hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV, y recuerden visitarnos a través del YouTube en Radio Génesis 128. Allí están todos los videos, cada uno de los devocionales en orden de cada día, así es que allí puede tener acceso a todos ellos. Muy bien. Vamos a adentrarnos a este tema interesantísimo de las 10 plagas y tenemos que hacernos muchas preguntas. Estoy seguro que la gran mayoría de todos quienes nos acompañan en el estudio bíblico han leído, han estudiado, han escuchado una predicación, una enseñanza respecto de este tema tan interesante de las 10 plagas. Preguntas sencillas y fundamentales como ¿cuáles? ¿Por qué 10? ¿Por qué particularmente 10? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 12? ¿O por qué 3 o 2? ¿Por qué 10? El número 10 aquí evidentemente tipifica algo muy importante, pero muy importante. Recordemos que el 10 a lo largo de los estudios bíblicos siempre nos representará algo fundamental. Por ejemplo, de Noé a Abraham transcurrieron 10 generaciones, muy importante el 10. Y veremos que hay 10 coronas de victoria, hay 10 coronas, importantísimo. Y en general el 10, incluso tenemos 10 dedos, ¿verdad? Qué interesante. Pero más que el detalle del 10, es importante tener presente que el número 10 significa dar. El número 10 significa dar. Dígalo conmigo, 10 significa dar. Por lo tanto, esta representación del 10 en respecto a las plagas, que es nuestro tema, significa dar. Y aquí usted me dirá, ¿pero dar en qué sentido? ¿Dar para bien o dar para mal? Por supuesto, nosotros podemos dar muchas veces para bien o podemos incluso dar para mal. Un ejemplo de cómo podríamos dar para mal. A ver, ¿qué se nos ocurre? Por ejemplo, si una persona entrega a un niño un arma inapropiada, una navaja o cualquier tipo de armamento de alguna manera, y el niño que lo recibe lo utiliza inapropiadamente, y no necesariamente un niño, un joven, un adulto recibe un arma y esa arma posteriormente la utiliza para causarle la muerte a alguien, pero la consecuencia fue una muerte, de tal manera que dimos posiblemente en este caso para mal. Y podríamos utilizar muchos ejemplos, pero lo que quiero básicamente significar es que el número 10 significa dar. Ahora, quiero agradecer de manera muy especial, pero muy especial, en verdad con mi corazón, a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que me han contestado la tarea. Estos últimos 4 puntos que dejamos la semana anterior, muy importantes para que nos adentremos al tema. Y quienes se tomaron el tiempo de escribir, mostrarme en sus videos, sus fotografías, sus cuadernos, sus libros, sus anotaciones, sus textos bíblicos, todo, pues primero me honran, por supuesto me honran, toda la gloria para nuestro Padre Celestial, pero segundo me muestra cuán grande es su interés personal por prepararse, por capacitarse y por subir de nivel. Algo muy interesante, si nosotros observamos en la Biblia la experiencia de Yeshua, el Mesías, nos daremos cuenta que más que predicar, lo que él realmente hizo fue enseñar. Por eso la labor de enseñanza es tan importante. ¿Y cuándo es importante la enseñanza? Cuando disponemos nuestro corazón para aprender. De allí entonces la importancia de una de las preguntas en la tarea. El libre albedrío. El libre albedrío, como ustedes muy bien contestaron, y quería que el concepto fuera claro, es esa voluntad que Dios nos entregó, esa oportunidad maravillosa de la vida entre el poder elegir entre el bien o el mal, entre que nosotros tomemos las decisiones que consideramos correctas o incluso las decisiones que tomamos que aún sabiendo que son incorrectas decidimos hacerlas. Es decir, el libre albedrío es esa autoridad que Dios nos ha delegado y la vimos desde el libro de Génesis, y no voy a entrar a cada uno de los textos bíblicos, quería que usted lo investigara y lo tenga claro, pero en el término genérico es la oportunidad que Dios ha dado al hombre en su creación para
para que nosotros seamos quienes tomemos las decisiones correctas o incorrectas. Pero al fin y al cabo, decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que no son correctas? Muchas, pero muchas veces. Cada segundo de nuestra vida estamos frente a las decisiones. Hasta tomar un café, hasta sentarse por un momento hoy y estar recibiendo esta enseñanza, es una decisión que tú debes tomar. Decisiones, repito, correctas o correctas, lo que está bien o lo que está mal. Entonces, bajo el principio del concepto de libre albedrío, entendiendo esa libertad, esa voluntad maravillosa que Dios nos entregó para tomar nuestras decisiones, partimos entonces esta semana con el tema de las plagas. Y para entrar al tema de las plagas, precisamente como consecuencia de la pregunta, acerquémonos entonces al capítulo 7, verso 3 del libro de Éxodo. Capítulo 7, verso 3, dice la palabra: yo, aquí habla quién, Yahweh, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy. Aquí esto debe usted subrayarlo. Sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Muy bien. Lo primero que vamos a concluir hoy en nuestro principio de tema de semana es, observen cómo en este verso 3, y aún desde el mismo momento en el que Moisés recibe esta comisión de ir a Egipto, el Señor le habló y le dijo: yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué significa aquí la expresión endurecer? Esta expresión nos está indicando que ahora, en las ocasiones en que Moisés se va a acercar a Faraón, solicitándole que permita salir al pueblo de Israel, entonces, ante cada una de estas visitaciones de Moisés a Faraón, nos encontraremos con los textos: y Faraón no atendió la solicitud de Moisés porque Yahweh había endurecido su corazón. Por eso es tan importante cuando nos hacemos la evaluación. ¿No sería tan sencillo para Dios sacar al pueblo de Israel, mi pueblo, mi primogénito, simplemente con una palabra? Simplemente con decir: Faraón, permite que todos salgan porque yo lo declaro, yo lo determino, yo lo indico de esta manera. Entonces, nosotros nos encontramos frente a esta palabra, endurecer el corazón. Créame que esta palabra, endurecer el corazón, sería algo que deberíamos tratar con mucho detenimiento, porque esto nos está indicando con absoluta claridad que frente a cada una de las plagas que vienen a continuación, particularmente 9 primeras, la conclusión de la número 10 la dejamos separada, pero las 9 primeras, nos daremos cuenta que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Esta expresión, endurecido el corazón de Faraón, nos indica que ahora Faraón no tiene la capacidad de elección, no tiene la capacidad de libre albedrío. ¡Wow! Por favor, veamos aquí algo muy interesante. Por favor, prepare su corazón y su espíritu y su agenda de notas, porque lo que voy a mencionar ahora es muy importante para nuestro estudio. Concluimos que libre albedrío es la oportunidad que Dios nos ha entregado para elegir y tomar nuestras decisiones. Cada acción que hacemos, que vemos, que escuchamos, que expresamos, están sujetas a la voluntad de Dios a través del libre albedrío. Es decir, usted puede hablar bien, bendecir, o usted puede hablar mal, maldecir. Bendecir significa decir bien. Maldecir significa decir mal.
Observen entonces cómo ahora Dios ha determinado endurecer el corazón de Faraón. Y endurecer el corazón de Faraón aquí significa que ahora Faraón no tiene elección. Ahora Faraón no tiene opción de tomar una decisión respecto a qué hacer con el pueblo de Israel frente a la petición o a la solicitud que ahora le presenta Moisés. Entonces, si ya Moisés frente a Faraón sabe, porque ahora Moisés sabe, que en cada ocasión que él visite a Faraón, él no le va a oír, no le va a permitir la salida, entonces ahora Moisés se hace una pregunta: Dios, no entiendo. Tú me envías con una misión y es sacar a este pueblo de la esclavitud, pero ahora me dices que has endurecido el corazón de Faraón. ¿Qué sentido tiene que yo vaya durante 10 ocasiones, durante 9 ocasiones básicamente, y determine a Faraón lo que va a pasar si ya tú decidiste y tomaste acción sobre él para que él no tenga elección? Esto nos lleva a una gran conclusión. ¿Cuál es? Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, toma el corazón de cada uno de nosotros y puede incluso retirarnos esa facultad maravillosa de elegir. Y lo estamos viendo, por favor, lo estoy hablando con respecto a lo que estoy leyendo en Éxodo capítulo 7, verso 3. Cuando vayas a donde Faraón, yo, dice Jehová, endureceré el corazón de Faraón, por lo tanto él no tendrá elección, no te escuchará y no permitirá que mi pueblo salga. Perdónenme que camine en círculos respecto a este tema, porque es extraordinariamente importante que lo tengamos claro, tan cristalino y puro como el agua, porque de lo contrario no podemos avanzar. Por eso les insistí tanto en la respuesta de su tarea y repito, gracias para quienes contestaron excelentemente bien. Pero ya tenemos claro el concepto de libre albedrío. Ahora entendamos qué está pasando con Faraón en esta situación. Y vemos entonces cómo ya sabemos que ahora Moisés tiene o ha sido otorgado a Moisés 3 señales. ¿Cuáles son? La vara, número 1. Número 2, su mano. Y número 3, la señal del agua que se convierte en sangre. Estas 3 señales. Y ahora Dios le dice, ve a Faraón y con estas 3 señales, con estas 3 armas que yo te he entregado, vamos a empezar el proceso de las 10 plagas. Repito, qué interesante que hayan sido 10. Algunos estudios indican que estas 10 plagas tienen particularmente que ver con la idolatría de Egipto, de los egipcios, respecto a sus dioses. Es decir, que por cada uno de los dioses de Egipto, entre su gran lista de dioses, Dios, nuestro Dios Padre Eterno, obró una de esas plagas de tal manera que le iba mostrando a ese pueblo, y en particular al faraón, que el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, puede tomar control en el momento que él lo quiera sobre todos estos dioses de idolatría que Egipto tenía. Y para adentrarnos a esta parte tan importante, veamos entonces la primera porción. Dice en el verso 8 del capítulo 7. Vamos a introducir hoy este tema. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, por favor preste mucha atención a la lectura, vamos a ir con mucho cuidado, con mucha atención, porque la tarea de Aarón es tan extraordinariamente importante, más de lo que muy seguramente nosotros alcanzamos a entender. O tal vez hemos conocido esta historia muchos años, la hemos visto en series de televisión y demás, en excelentes producciones, pero muchas de estas producciones, siendo muy buenas, muy educativas por demás, hay detalles que están un poquito retirados del texto bíblico y han sido más acondicionados a la versión de televisión
que al contenido de la palabra. Por eso es tan interesante que aunque usted vea la película y le edifique y tengamos como una imagen, una idea de toda esta historia, vayamos al texto original y allí encontraremos el verdadero sentido de lo que Dios quiere decir. Aarón y Moisés. Verso 9. Si Faraón os respondiere, mostrad milagro, dirás a Faraón. Dirás a Aarón, por favor preste atención y subraya aquí. Ahora están Moisés y Aarón frente a Faraón. Si él les pide milagro, dice el Señor, toma la vara de Aarón, subráyelo por favor. Di a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh lo había mandado, y echó a Aarón su vara y delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Por qué quiero resaltar tan puntualmente este verso 10 del capítulo 7? Porque hice una encuesta aquí a través de los textos, de los mensajes y a través de algunas personas cercanas. ¿De quién fue la vara que se lanzó al piso frente a Faraón? Y en el 95% de las respuestas me concluyeron diciendo que la vara de Moisés. Por eso, repito, quiero que tengamos claridad con respecto a los textos para que veamos que la Biblia no nos dice que la vara de Moisés. Lo leo nuevamente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó, subráyelo, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿La vara de quién? La vara de Aarón, no la vara de Moisés. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque evidentemente la Biblia nos menciona que ningún hombre tan grande sobre la faz de la tierra como Moisés. Pero noten cómo mientras Moisés estuvo frente a una llama ardiente en el Sinaí, en el monte Horeb, veamos cómo también Dios habló oportunamente con Aarón. Y prácticamente la autoridad que Dios delegó a Moisés, ahora nos damos cuenta que también le fue delegada a su hermano Aarón. Recordemos que Dios le dijo a Moisés, colocaré a tu hermano Aarón, irá contigo, él hablará por ti, tú serás para él como un Dios. Y ya aclaramos ese concepto de Dios aquí, Elohim, es decir, como juez, como autoridad, como líder, de tal manera que todo cuanto tú hables, Aarón lo transmitirá. Todo cuanto tú digas, Aarón lo va a hacer. Pero vemos cómo también la labor importante y fundamental, el respaldo de Dios también a través de la vida de Aarón, y esto quiero que lo resaltemos. Verso 11, entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ya lo explicamos la semana anterior, como los hechiceros, que no es que tengan el poder de Dios, pero sí tienen sus magias, sus encantamientos, sus hechicerías, sus brujerías, todo este mundo oscuro que tratan de copiar o de imitar el poder de Dios, y que hasta el día de hoy, incluso repito, lo vemos, gentes haciendo cosas con el ánimo de engañar a la gente, y tanta gente inocentemente creyendo en ciertos hombres que hacen cosas que parecen ser de Dios, pero que realmente no son más que encantamientos o apariencias de que son cosas de Dios. Wow, estamos hablando de algo muy delicado. Ahora bien, aquí es interesante, y lo que quiero resaltar es que frente a esta circunstancia de la vara, los hechiceros retaban a Moisés y Aarón y decían, nosotros también podemos hacer esto. Vamos entonces al punto del verso 14 para que hablemos de la primera plaga. ¿Cuál? La primera plaga, la plaga de la sangre. En la medida en que recorramos esta semana, porque creo que voy a tomar la semana, no importa si nos pasamos en el tiempo según nuestro cronograma de actividades, porque esto para mí es extremadamente importante que esté claro en sus corazones. Y vamos a definir la primera, la segunda, la tercera, cada una de las plagas en orden. Vamos a definir cuáles fueron las plagas que fueron dadas en el aire,
¿Cuáles plagas fueron dadas en la tierra? ¿Cuáles plagas en todo este proceso, cada una de ellas tenían que ver con un propósito? El agua, la tierra, el aire. Es decir, cuando Dios envía esta invasión de plagas, está tocando cada uno de estos aspectos. Repito, el agua, la tierra y los aires. Veamos cómo la primera plaga, precisamente la plaga de la sangre, ¿qué toca? El agua. ¿Cuál agua? El agua de un dios de los egipcios. ¿Cuál dios? El dios Nilo, el río más largo del mundo. Ese es el primer dios de los egipcios, el agua, el río Nilo. Faraón se expresaba y decía: yo soy el Nilo, yo soy Dios, el Nilo es Dios. Esa primera poderosa idolatría de los egipcios al río Nilo fue la primera circunstancia que Dios ataca de manera directa para empezar por lo grande, diciéndole a este Dios, Faraón, comillas, Dios con letra pequeña, a esta idolatría del Nilo: si ustedes creen que este Faraón es Dios, o si ustedes creen o piensan que este río es Dios, les voy a mostrar que yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, y lo primero que voy a atacar es su Dios, ese río. Ahora, verso 15. Dice Dios a Moisés: ve por la mañana a Faraón. Observen, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Atención, Dios sabe, porque Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabe que cada mañana este Dios llamado Faraón sale por las mañanas al río. ¿A qué sale por las mañanas el río? ¿Usted se ha preguntado eso? No lo voy a dejar como tarea, pero sería interesante que lo investigáramos. Pero para solucionarlo de manera práctica y avancemos en nuestro estudio, recordemos que Faraón se consideraba un dios. Los dioses no usan baño, no van al baño. De tal manera que Faraón, muy temprano en las mañanas, salía a las orillas del río Nilo a hacer sus necesidades. ¿Dios lo sabe? Pues Dios lo sabe y le dice: Moisés, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río cada mañana, y ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dijo Jehová, el Dios de los hebreos, y dile, Jehová, Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Recordemos que su corazón ha sido endurecido. ¿Por quién? Por Dios. Así ha dicho Yahweh: en esto conoceréis que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, por favor subráyelo, veamos esta segunda circunstancia. Dios le dice a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Así los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Faraón se volvió y se fue a su casa y no le dio atención
tampoco a esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Se cumplieron 7 días después de que Yahweh hirió al río. Interesante aquí. ¿Cuál fue la vara que tocó el agua? Por favor, léalo, subráyelo. La vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Explicación a esto? ¿Por qué la vara de Aarón? Bueno, una explicación muy sencilla. ¿Por qué no la vara de Moisés fue la que tocó el agua? Porque recordemos que si Moisés tocase con su vara el agua y la marcara, la usara en este momento para que se convirtiera en sangre, recordemos que Moisés, ¿qué significa Moshe? El nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Dios no permitió que fuese Moisés precisamente quien tomara esa acción con el agua, porque de esa agua, de ese mismo río, el río Nilo, precisamente Moisés había sido sacado, salvado de aquel lugar. Por lo tanto, quien tocó con el agua, con la vara, esa agua del río Nilo fue Aarón. ¡Qué interesante! Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Recordemos, y tal vez lo pasé por alto al mencionarlo también, cuando la vara se convierte en serpiente y los hechiceros hicieron lo mismo o copiaron lo mismo y tienen la forma de que aparezcan las serpientes, recordemos que la serpiente de la vara de Aarón se devoró a las serpientes de las varas de los hechiceros. Esto para mostrarnos que ninguna hechicería, que ninguna acción de los brujos, de los hechiceros, tiene ningún poder sobre la autoridad de Dios. Por favor, téngalo presente con absoluta claridad en su corazón. Lastimosamente venimos de una cultura hispano-latinoamericana en la que nuestros antepasados seguramente de una o de otra forma practicaron todo tipo de brujerías, hechicerías. Usted va a decir, bueno, no, mis antepasados no. No se nos olvide de dónde venimos. Nuestra cultura es una cultura reciente, apenas hace cuántos años pasó los primeros 500 años del descubrimiento. Aquí estamos hablando de más de 3.500 años antes, es decir que nuestra cultura apenas es una cultura incipiente, 500 años del descubrimiento de América, pero todos nuestros antepasados indígenas, con respeto de todos ustedes, nuestros aztecas, nuestros chipchas, nuestros como sean en cada país, todos de alguna manera practicaban todo tipo de brujería, de idolatría, de hechicería, de religiosidad, todas esas culturas. Y aquí estamos viendo cómo precisamente Dios nos está mostrando que ninguna de esas actividades de paganismo tradicional tienen nada que ver, porque la autoridad de Dios está por encima de toda práctica o de toda acción de encantamiento que nosotros podamos conocer. Sin embargo, repito, somos un pueblo extremadamente supersticioso, tan supersticioso que solo basta que se nos diga que alguna brujería se está sucediendo y entramos en shock. Pues para quienes entran en shock frente a esta situación, recuerda, por favor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que mayor es la autoridad, y Dios dijo, estaré con ustedes. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Ninguna arma forjada por el enemigo nos podrá tocar. Así es que en esta plaga nosotros vemos cómo los hechiceros hicieron también lo mismo. Ahora bien, para continuar con esta siguiente circunstancia, primera plaga entonces que hemos considerado en el día de hoy, la plaga de la sangre. Yo le invito para que hagamos un cuadro. Vamos a empezar a colocar un cuadro. Vamos a dividir las 10 plagas de la siguiente manera. Las 3 primeras, las segundas 3 y las terceras 3. O sea, vamos a hacer tercios. 3, 3, 3. Y la número 10 la dejamos al final, porque la número 10, por supuesto, es el cierre, pero es el cierre sobrenatural de Dios para establecer esta circunstancia. Ahora bien, ya estamos en nuestro tiempo y voy a contestar otra pregunta que teníamos en la tarea. Ustedes la contestaron excelentemente bien. Me alegra poderosamente que hayan escudriñado, que tengan ese gozo en sus corazones por ir a la Biblia y buscar, porque ahí están las respuestas. Es interesante y quiero mencionar esto. Observen que Faraón ahora no tiene el libre albedrío para tomar una decisión frente a estas plagas. Cada una de las que vamos a mencionar concluyen diciendo, pero Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, por más
que en la medida en que se incrementan estas acciones, por más que Faraón quisiese, y lo vamos a ver, se arrepintió, prometió a Moisés que sí, que podía salir, y después desistía. Pero por más que él trataba de hacerlo, Dios había endurecido su corazón de tal manera que no podía tomar otra alternativa. No, no, no. Pero observen también en la vida de Moisés qué pasó con el libre albedrío de Moisés. En el primer lugar, el libre albedrío de Moisés, cuando estuvo frente a esta zarza que ardía y no se consumía, Moisés presentó 5 excusas diciendo: no puedo, no tengo la capacidad, no estoy preparado, no puedo hablar, búscate a otro, etc. Sin embargo, vemos que Dios ahora toma el libre albedrío de Moisés y lo toma en el sentido bueno. Me explico. En el sentido malo, Dios toma el albedrío, el libre albedrío de el faraón para que de ninguna manera obedezca a la solicitud de Moisés para permitir salir a su pueblo. Número 1. Pero en el otro sentido, vamos a decir en el sentido malo, pero en el sentido bueno, Dios también toma el corazón, el libre albedrío del corazón de Moisés, para que ahora Moisés se sostenga firmemente en la acción que va a tomar. Porque vamos a ver a continuación cómo, pese a que Moisés ya sabía que el faraón le iba a contestar que no, pese a toda esta circunstancia, Moisés cumplió con cada una de las órdenes que Dios le dio. Es decir, que su libre albedrío no se podía negar. Tenía que cumplirlo y tenía que cumplirlo. Este ha sido nuestro primer día. Estamos en la introducción, apenas empezamos el tema de las 10 plagas. Mucho tenemos que tratar sobre el tema. Por favor, yo le invito, léalo en detalle. Por favor, léalo en detalle. Trate de ir llevando un cuadro estadístico. Vamos a ver qué pasó en la primera plaga. Fue una acción a la tierra, fue una acción en el agua, fue una acción en el aire. ¿Quién la originó? ¿Fue Aarón? ¿Fue Moisés? ¿Cuál fue la vara que actuó? ¿Fue la vara? ¿Fue la mano? ¿Qué dijo Dios que tenía que pasar? ¿Qué ordenanza tenía Dios? Las primeras, veamos cómo hay advertencias. Una advertencia grande, poderosa que Dios hace: si no me obedeces, pasará esto. En las segundas veremos que hay advertencias medianas y finalmente nos daremos cuenta que ya no hay advertencias, solo se producen las circunstancias. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el mensaje, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video. Un privilegio estar acompañándonos día a día en el tema de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, muy buen día.